Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? Vamos hoy, en nuestro paso a paso de crochet, a hacer este modelo de calcetín. Es muy fácil y práctico de realizar, requiere pocas medidas y puedes hacer el tamaño que quieras. Para hacer este modelo, utilicé lana de 2 colores con Tex 390 y una aguja de 2,5 mm. Para empezar, toma el hilo más claro y haz un anillo mágico. Con este color vamos a realizar la punta del calcetín y el detalle del puño. Fíjela. Y luego suba 2 cadenitas más. Haz una lazada y comienza a trabajar puntos altos dentro de este anillo. Aquí debe obtener un total de 15 puntos altos. Ya tengo 5 de estos puntos hechos, haré otros 10. Una vez hecho, ajuste el anillo y en la tercera cadenita que subió el trabajo, cierre con un punto enano, haga 3 cadenitas más y al mismo punto que subió con las cadenitas, haz otro punto alto. Ahora, en el siguiente punto de la base trabaje 2 puntos altos más. Aquí duplicaremos la cantidad de puntos. En la primera carrera del núcleo teníamos 15 puntos altos, ahora tenemos 30. Debes hacer 2 puntos altos en cada punto alto de la carrera anterior. Aquí ya tengo los 30 listos. Ahora, toma la tercera cadenita que subió el trabajo y cierre con un punto enano. Hagamos ahora la otra carrera. Sube con 3 cadenitas, haz otro punto alto, en este mismo punto que subiste con las cadenitas. Luego trabaje un punto alto en el siguiente punto. Y haz un punto alto más en el siguiente punto. Ahora, en el siguiente, trabaja 2 puntos altos nuevamente en el mismo punto. Esta carrera aquí, debe hacer 2 puntos sobre el mismo punto y luego trabajar 2 puntos solos. Esta carrera sumará 40 puntos. Entonces, vea. Haga 2 puntos juntos, en el mismo punto. Luego 2 puntos separados y de nuevo, 2 puntos juntos. Entonces, totaliza la carrera. Finalmente, en la tercera cadenita que subió, cierre con un punto enano. Tenemos 3 carreras hechas, hagamos la siguiente. Suba con 3 cadenitas, haga un punto alto en el mismo punto que subió con las cadenitas. Y ahora trabajemos 4 puntos altos seguidos, sobre cada punto alto de la carrera anterior, haga otro punto alto. Esta cuarta carrera aquí, totaliza 48 puntos altos. Luego, haga 4 puntos altos separados, luego en el siguiente punto, trabajar 2 puntos altos juntos en el mismo punto de la base. Aquí estoy haciendo nuevamente los 4 puntos que están sobre los puntos de la carrera anterior. Y ahora, 2 puntos altos juntos. Entonces, vea. En esta carrera, hay 2 puntos altos juntos, 4 puntos separados y luego 2 juntos de nuevo. Haga esto hasta que termine toda esta carrera. Luego, en la tercera cadenita que subió, cierre con un punto enano. Tome el hilo de la aguja, en la siguiente cadenita, cerca de donde está el hilo, tire esta lazada hacia atrás. Deja un pedazo de hilo que puedas atar. Entonces, corte el hilo. Trabajemos con el otro color. Vea bien. La primera carrera tenía 15 puntos, luego 30, la tercera carrera tenía 40 y la cuarta carrera, 48 puntos. Si tiene un punto más grande, es posible que 3 carreras sean del tamaño necesario para el tamaño de su pie. Aquí hice 4 porque mi punto es muy apretado. Para continuar, toma el hilo que harás el cuerpo del calcetín y haz un nudo. Luego tome la parte en la que ha estado trabajando y sobre cualquiera de estos puntos, tire la lazada del nudo y asegúrelo.
De esta manera aquí. Haz 2 cadenitas más, haz la lazada y en este mismo punto donde adjuntaste el hilo, haz un punto alto. Ahora, haz 2 cadenitas y en el mismo punto que ya trabajaste, haz 2 puntos altos más, formando un abanico. Haz una cadenita, haz una lazada, salta 2 puntos de la base y en el siguiente, haz un punto alto. Entonces, haz una cadenita, salta 2 puntos de la base y en el siguiente repetiremos el abanico. Haz 2 puntos altos. Dos cadenitas y en ese mismo punto de la base, 2 puntos altos más formando este próximo abanico. Vea. Una cadenita, salte 2 puntos de la base y en el siguiente, trabaje un punto alto. Haz una cadenita, salta 2 puntos de la base y haz el siguiente abanico. Aquí tenemos 2 de estos abanicos, para totalizar la vuelta habrá un total de 8 abanicos. Siempre omitiendo 2 puntos de la base y haciendo un punto alto, con una cadenita espaciadora a cada lado. Finalmente, en la tercera cadenita que subió el primer abanico, cierre con un punto enano. Ahora vamos a comenzar las carreras que son solo repeticiones. Salta a este espacio de las cadenitas, haz un punto bajo. Sube con 2 cadenitas más. Haz otro punto alto dentro de este espacio de las cadenitas. Trabaja 2 cadenitas y repite 2 puntos altos dentro del espacio central de las cadenitas para formar el abanico. Ahora haz una cadenita. Haz una lazada y toma este punto alto por detrás, de esta manera. Trabajemos un punto alto en relieve. Tire el hilo a la altura de un punto alto y complete el punto alto en relieve. Haga una cadenita, salte al siguiente abanico y repita 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Ahora haz una cadenita, haz una lazada y repite el punto alto en relieve, en este punto alto. Tire el hilo a la altura de un punto alto, saque 2 hilos y 2 hilos. Haz una cadenita, salte de nuevo al siguiente abanico y seguirás repitiendo. Siempre haciendo abanico dentro de abanico. Vea bien. Y en estos puntos altos, siempre debes trabajar los puntos altos sin relieve hasta el final del calcetín. Siempre con una cadenita espaciadora antes y una después. No te preocupes porque el calcetín se perfilará pronto. Se acabó la carrera que cerramos. Luego, en la tercera cadenita que subió el trabajo, cierre con un punto enano. Salta al espacio de las cadenitas, haz un punto bajo, 2 cadenitas. Un punto alto, 2 cadenitas. Y nuevamente, 2 puntos altos aquí dentro de este espacio, para formar el abanico. Como puedes ver aquí, desde ahora prácticamente hasta el final del calcetín, son repeticiones. Haga una cadenita y en el punto alto en relieve, repita otro punto alto en relieve. Así, da esas columnas que forman el calcetín. Siempre haga una cadenita y abanico dentro de abanico. Dos cadenitas y de nuevo 2 puntos altos. Una cadenita espaciadora y repite el punto alto en relieve, vea. Aquí tenemos 3 carreras. Para dar el tamaño de mi calcetín, que era de 38 centímetros de punta a punta, debes hacer un total de 40 carreras, como puedes ver aquí. Ahora hagamos la parte final, que es el puño. Toma el hilo más claro, el mismo que hiciste con la punta. Y haz un nudo. Toma cualquiera de los lugares donde hizo la última carrera sobre un punto alto. Tire del hilo del nudo y asegúrelo.
Sube con 2 cadenitas más. Y trabaje un punto alto sobre cada punto alto de esta última carrera. Ahora aquí, en el espacio de la cadenita, haga 2 puntos altos. En estos siguientes puntos altos, trabaje un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior. Haga un punto alto ahora en este espacio antes del punto alto en relieve. Salte el punto alto en relieve y haz un punto alto después del punto alto en relieve. Trabaje puntos altos sobre los puntos altos de la carrera anterior. Y en el espacio de las cadenitas hacen 2 puntos altos más. Como puede ver aquí, esta carrera está completamente cerrada de puntos altos. Así que debes hacerlo así hasta completarlo, haciendo punto alto sobre los puntos altos de la carrera anterior y en el espacio antes y después del punto alto en relieve, solo debes tejer un punto alto de cada lado. Esta será la base sobre la que vamos a terminar el calcetín. Vea aquí. Siempre punto alto sobre punto alto. 2 puntos altos en el espacio de las cadenitas, 2 puntos altos después, sobre cada punto alto de la carrera anterior. Y en los espacios antes y después del punto alto en relieve, también un punto alto. Finalmente, en la tercera cadenita que subió el trabajo, cierre con un punto enano. Sube con 3 cadenitas, haz una lazada y en el siguiente punto de la base toma esta forma y haz un punto alto en relieve. Haz una lazada y haz un punto alto sobre el siguiente punto alto. Ahora, en el siguiente, haz un punto alto en relieve. En el siguiente, un punto alto. Así, debe intercalar 4 carreras más. Esta que estamos haciendo y 3 carreras más. Vea. La secuencia es un punto alto en relieve. Un punto alto en relieve. Un punto alto y así sigues hasta cerrar esta carrera. Entonces, para hacer este acabado aquí, hicimos una carrera de punto alto y las siguientes, intercalas con un punto alto en relieve por 4 más. El tamaño que hice aquí para terminar fue un total de 5 carreras. Aquí, terminé el segundo, voy a hacer 3 más, intercalando puntos altos con puntos altos sin relieve como pueden ver. Donde quiera que hiciste un punto alto en relieve en la carrera anterior, repites otro punto. También punto alto en relieve, como puedes ver aquí. Punto alto sobre punto alto, y cuando es un punto alto en relieve, se repite otro de la misma forma, por lo que se forman estas columnas, que forman el final del calcetín. Y cuando termine las 5 carreras, cierre con un punto enano en la tercera cadenita. Haz una cadenita extra y podrás cortar el hilo. Nuestro calcetín ya está terminado. Vea cómo resultó esta parte final. Si lo prefiere, todavía puede poner un cordón elástico en la base de este puño aquí, así. Agujaré directamente de la base de los puntos altos de la primera carrera que hicimos. Deje un pequeño pedazo de elástico para que lo ate más tarde. Da la vuelta como estoy haciendo aquí. Justo en la base de los puntos, por lo que no será obvio. Este elástico es muy opcional. Como puede ver aquí, pasé el elástico por la parte superior e inferior de esta parte de acabado. Y así, nuestro calcetín ya está terminado. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por vernos, un abrazo y hasta la próxima.